El caso que vamos a tratar a continuación, podríamos llamarlo un caso judicial, pero yo creo que mucho más que un caso judicial, es un caso profundamente humano. Es una historia que nos ha conmovido particularmente y que hemos querido conocerla. Es la historia de un hombre que vive cerca de Quintero, cerca de Puchuncaví, en una pequeña localidad. Es un hombre que ha perdido a su mujer en el año 1991 y en el año 1994 a su hijo, Jean-Pierre. Es el drama, la historia tremenda de don Ruperto Uribe. Él está aquí en el estudio de Pe a Pa. Don Ruperto, buenas noches. Gracias por acompañarnos, por la valentía de contarnos su historia. Él se encuentra acompañado de su abogado, don Gonzalo Youssef. Gusto saludarlo, Gonzalo. ¿Cómo está usted? Igualmente. Muy buenas noches. Yo quiero conversar con don Ruperto porque quiero que él me cuente su historia. Les voy a dar un último antecedente muy breve. Hace poco menos de un mes ha salido un fallo judicial. Es la noticia que vamos a tratar con el abogado. Don Ruperto ha recibido una indemnización producto de lo que ha ocurrido y por ahí hemos enganchado toda esta historia. Pero don Ruperto, queremos saber qué es lo que le pasa a usted a partir del invierno del año 1987. Allí comienza su drama con su mujer Alicia. ¿Qué es lo que le pasa a su mujer y a usted? Claro, a los 3 meses del año, cuando nació el niño, ¿Ya? el niño nació en junio del 87. Estamos hablando del invierno del 87. ¿Qué Claro. ocurre? La señora tuvo el niño ¿Ya? y tuvo una hemorragia. Y tuvieron que hacer una transfusión en Viña del Mar. Ella se siente mal. Claro. ¿Dónde viven ustedes? Perdón, yo dije un pueblo cercano a Quintero. Chocota. ¿Cómo? Chocota. 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 Esto queda cerca de Puchuncaví, ¿verdad? Claro. Ya. Sí. Usted está con su señora, con su guagüita recién nacida, viviendo en su casa de campo, y de pronto su mujer comienza a sentirse mal. Alicia va al hospital Frique de Viña del Mar. Claro, cuando tuvo el niño, Ya. del hospital la mandan porque tuvo una hemorragia. Perfecto. La mandan al hospital Gustavo Frick a hacer una transfusión. Una transfusión de Porque sangre. le dio una anemia. Una anemia, producto del posparto ha tenido esta dificultad. Exacto. ¿Y qué pasa con esta transfusión? Le hacen la transfusión el 2 de julio del 87. ¿Sí? Y a la semana siguiente le hacen la segunda transfusión. Porque la primera la rechazó. Le bajó la presión, rechazó. Y producto de esta transfusión, ¿qué le pasa a su mujer, Alicia? Ahí esa transfusión le dio una depresión, le bajó la presión. Y a la semana siguiente le hacen la otra transfusión. Ya. De ahí la mandan a la casa, de ahí. ¿Y comienza a empeorar el estado de salud de No. Alicia durante No, este al tiempo? tiro no. Ya. ¿Al cuánto tiempo? Como a los 2 años. Ya. Pero ustedes antes de estos 2 años, ¿supieron qué es lo que le estaba pasando a ella? ¿Si estaba enferma o no? Porque digámoslo de una vez por todas. Ella a través de la transfusión contrae el virus del SIDA. Sí, claro. ¿Ah? Cuando le hicieron la transfusión llegaron a los 3 meses unos ¿Ya? médicos de Viña Ya. a tomarle muestra. Muestras de sangre. Claro, y llegaron con estas palabras y me buscaron a mí, me fueron a buscar al trabajo y me dijeron que lo que pasó, que tenían que tomar unas muestras. Y yo les dije, ¿qué pasa? Era por prevención, porque justo ese día cuando le hicieron la transfusión a la señora andaba un virus, pero que no los preocupáramos porque era un... Era un virus que no muy maligno, no era una cosa Claro. mortal, digamos. Claro. Y esto empezó a hacerse más seguido, cada 3 meses le hacían a la señora. Después le empezaron a hacer al niño. Y preguntábamos, preguntábamos con la señora qué pasaba, que no los preocupara. Abogado, perdone, pero en el juicio está muy claramente explicitado todo este hecho. ¿En qué momento los médicos se dan cuenta de que Alicia, la mujer de Ruperto, estaba enferma de SIDA? A los 2 meses de haberse contagiado la señora de don Ruperto. Es decir, cuando concurren a hacerle el primer examen, llevan la muestra y ellos ya se dan cuenta de esto.
no en el momento, sino que a los 2 meses el mismo dador concurre como donante a otro hospital, que es un hospital en Valparaíso. Perfecto. Y ahí le hacen el examen porque, según lo que nos han contado las fuentes de investigaciones, tenía aspecto de pertenecer a un grupo de alto riesgo. Así que se le hace el examen y se detecta positivo. Pero en la época que ocurría todo esto era un tiempo en que la enfermedad no era algo muy conocido ni los efectos. Y de ahí lo que ocurre es que hay un lapso de 2 años en que a don Ruperto nunca se le avisa de esta situación. Eso es lo que le quiero preguntar, que antes de los años ya se sabe que existe este problema, que está enferma la señora Alicia de SIDA puntualmente. Exactamente. Y también el niño que se infecta. Que el niño corría riesgo y que todos los que pudieran estar en su círculo podían tener algún riesgo de contagio, aunque este riesgo es bajo, pero... Perdón, don Ruperto, ¿cómo se contagia su hijo Jean-Pierre? Porque él no recibe ninguna transfusión sanguínea. Claro, por el pecho, por la vía materna. Ah, cuando está amamantando con Alicia, o sea, virtualmente recién nacido. Él, le quiero hacer una pregunta difícil. Perdón, ¿usted se contagia? No, gracias a Dios que no. ¿Y se ha hecho todos los exámenes? Todos los exámenes, tengo todos los exámenes. Ahora, Gonzalo, tenemos el panorama más o menos completo, más o menos claro. ¿Por qué ustedes interponen esta demanda frente a los tribunales de justicia? Es una demanda civil, ¿no es verdad? Por ahora civil, administrativa, porque se está demandando al Estado, al Servicio de Salud, por un hecho evidente, que al caballero se le ha causado un perjuicio que nosotros podemos conversar estos temas a lo mejor muy incluso fríamente o aquí muy textualmente, pero el daño que se le ha hecho al caballero es algo que no... No hay un error involuntario, no hay un error fortuito en todo esto. El error es involuntario, eso es lo que esperamos, pero es un error y es un error grave que no puede ocurrir, y las normas de derecho tienen 2 finalidades. Uno, asegurarle la justicia al caso concreto del caballero, que por lo que a él le hicieron se haga justicia, y otro, que las mismas personas y que todo el aparataje estatal tenga más precauciones cuando tenga que atender, sobre todo el caso del servicio de la salud, que es lo más primordial de las personas. ¿Hubo negligencia administrativa y médica en este caso entonces? ¿Esa es la causa de la demanda que la negligencia, o sea, la causa, la demanda principal, porque se demandaron varias acciones, pero la que fue acogida por los tribunales fue una falta de servicio por parte del servicio de salud, que tendría que haber entregado salud y no lo hizo como correspondía, sino que se actuó para la época, que ya estamos hablando del año 86 y 87, que el SIDA ya era un tema conocido, no estamos hablando del año 84, 83, se actuó de una manera que no correspondía. No hay... Con poca probidad. Probidad no diría, porque a lo mejor podría ir como que hubo una corrupción, pero no se actuó como debiese, se debió haber actuado más específicamente. Don Ruperto, a usted le destruyen la familia. Pierde a su mujer, pierde a uno de sus hijos, le quedan 2 hijos. ¿Cómo está usted? Ahora más tranquilo, un poco más tranquilo, pero igual. No se ha podido recuperar. Cualquier reparación civil, económica, monetaria, usted evidentemente que en ningún caso le podrá hacer recuperar lo que ha sido parte esencial de su vida. Jamás. Don Ruperto, vamos a ver algunas imágenes. Queremos recordar quizás un momento feliz de su vida, cuando usted podía jugar con su hijo. Alcanza a ver allá las imágenes, ¿no? ¿Se dieron cuenta muy pronto, don Ruperto, que el niño también estaba enfermo? Sí. ¿Qué edad tenía Jean-Pierre cuando ya declara esta enfermedad? Empezó, al año empezó con problemas, pero ya definitivo a los 5 años, 6 años empezó ya con... Me cuesta seguir conversando realmente porque comparto su dolor. Entiendo que esto le puede pasar a cualquiera y esto es algo que a nosotros realmente nos preocupa. Nuestro afán, junto con conocer este caso profundamente humano de Ruperto Uribe y conocer las repercusiones jurídicas, legales que ha tenido, con un juicio
que ustedes han ganado en primera instancia, Gonzalo, ¿no es verdad? Así es. Hay un fallo favorable en primera instancia que no satisface plenamente lo que eran las expectativas de esta parte, pero se ha condenado al Estado de Chile a pagar 120 millones de pesos. ¿Y ustedes demandaban por cuánto? Por 470 millones de pesos aproximadamente, que eran una serie de rubros, porque cuando se acumulan los daños no es solamente el daño que se le ha causado al caballero, está el daño de su señora que falleció, de su hijo, y todos esos daños, ellos son representantes de esos derechos y lo tienen sus dos hijos y él. Entonces no es un solo daño el que se está compensando. Yo quiero decirle a Ruperto y a Gonzalo que queremos ir un poco más allá, que queremos saber qué pasa en algo que es tan delicado, el tema de las transfusiones de sangre, de la contaminación del SIDA, de la forma que se puede adquirir esta tremenda enfermedad. Hay mucha gente que concurre todos los días a hacerse una transfusión en un hospital y por lo tanto queremos hacer un poco de docencia también, porque ese es nuestro afán. Queremos ir un poco más allá, al fondo de la noticia. Hemos establecido un enlace con el hogar de la doctora Raquel Child. Ella es la coordinadora de la Comisión Nacional del SIDA. Doctora, muy buenas noches. Nos está escuchando y nos está viendo, me imagino. Sí, muy buenas noches, Pedro. Doctora, gusto saludarla. Usted ha sabido de este caso, me imagino, antes de esta entrevista que hemos hecho aquí en De Pe a Pa esta noche. Sí, es un caso relativamente conocido a través de la prensa y bueno, y por el rol que me toca cumplir. Doctora, al margen de este hecho puntual, le quiero preguntar a aquella gente que va a los hospitales, a los bancos de sangre a hacerse una transfusión, ¿qué le podemos decir esta noche? ¿Hay un peligro muy grande? ¿Le puede suceder lo mismo que a Alicia y por consecuencia a su hijo Jean-Pierre? El tema del SIDA hoy día en los bancos de sangre es un tema controlado perfectamente en nuestro país, en el mejor nivel de cualquier país desarrollado. Nosotros tenemos implementada la obligatoriedad del examen y asimismo el control de todos los procedimientos que se desarrollan en torno a la transfusión. Sin embargo, uno tiene que decir de que hay en los exámenes de laboratorio una mínima posibilidad de dificultad que en Chile todavía no ha sucedido, pero que eventualmente pudiera suceder. En esos exámenes del año 87, ¿existían las normas de control adecuadas como para que no se hubiese producido un problema de esta naturaleza, doctora? La norma que hace obligatorio el control de la sangre para el virus del SIDA en los bancos de sangre de Chile es de julio de 1987, en mediados de julio. Por lo tanto, en la fecha en la cual la señora desgraciadamente se infectó, no era obligatorio en el país hacer este examen. Pero existe de todos modos, creo que una actitud de los médicos siempre de tener el cuidado necesario como para no correr ningún riesgo en un tema tan delicado. En esta época ya se sabía que la cuestión era complicada, ¿no, doctora? Sí, era conocido la transmisión por sangre, fueron los primeros hechos que se conoció en torno al tema del SIDA. En el año 81 ya habían pacientes hemofílicos y transfundidos infectados por el virus del SIDA, sin embargo todavía el virus no se conocía. El virus se conoce el año 83, fines de 1983, y a fines de 1985 comienzan a existir reactivos de laboratorio para estudiarlo. Y la disponibilidad amplia de estos exámenes comienza a aumentar a partir del año 86. Y en nuestro país, insisto, a mediados del 87 se hace masivo el uso de los exámenes y obviamente el control de la sangre. Doctora, ¿usted cree que realmente hubo negligencia por parte de colegas suyos, en este caso del Hospital Frique de Viña del Mar? No, yo no creo que haya habido negligencia. Yo tengo una opinión como puede tener cualquier persona de la calle en el fondo en torno a este tema, dado que yo en esa época era un médico más que trabajaba en otro hospital diferente del Frique y no tenía un cargo directivo en torno al tema del SIDA en el país. Por lo tanto... ¿Cuál es su opinión, doctora? No, yo pienso que no hubo negligencia, ¿Y qué pasó, que había entonces? una decisión administrativa por razones que desconozco, que hicieran obligatorio el control de la sangre en los bancos de sangre. Doctora, ¿usted cree que el Estado debe pagar ante la situación que hemos conocido, ante el hecho planteado? Bueno, hay una decisión de la justicia en primera instancia que
digamos, relaciona una falta de servicio del Estado con un hecho doloroso como es la transmisión de una enfermedad, y yo creo que frente a la decisión de la justicia obviamente el Estado tiene que cumplir. Doctora, en nuestra intención de conocer un poco más y para que la gente pueda tomar las normas de prevención necesarias, ¿es fácil que se contraiga el SIDA a través de la leche materna? No, es bastante difícil en realidad. Sin embargo, es posible, y sobre todo en los casos como el caso de la señora, en el cual la infección es exactamente en el periodo en que comienza la lactancia. En el primer periodo en el cual uno se infecta por el virus del SIDA, hay una gran cantidad de virus circulante y virus multiplicándose, y ese virus pasa a la leche materna y de ahí pasa al recién nacido y al lactante. En otros periodos de la evolución de la enfermedad, esta posibilidad de transmitir el virus a través de la leche es menor, pero obviamente que la recomendación en todos los países desarrollados es que las mujeres que están viviendo con el virus, que están infectadas, no den de mamar a sus hijos porque existe el riesgo de transmisión. La cantidad, la cifra no se sabe, sin embargo, obviamente está proscrito. Yo quiero agregar una cosa en torno al tema de la seguridad de los bancos de sangre, y es que hay dos elementos que hacen la sangre segura en Chile. Uno es todo lo que el sistema de salud, los sistemas de salud y el Ministerio de Salud implementa en torno a la obligatoriedad del examen, la normativa, el desarrollo de los exámenes y el control. Y por otra parte está el tema de los donantes. Nosotros necesitamos donantes que no hayan tenido conductas de riesgo, o sea, que no se hayan acercado al virus del SIDA. Y eso depende de las personas, depende de la población. Entonces, nosotros le pedimos a la gente que ha tenido conductas de riesgo para el SIDA, o sea, que ha tenido multiplicidad de parejas, ya sean hombres o mujeres, que en esas relaciones sexuales no se han cuidado, no han usado preservativo, nosotros les pedimos que por favor no den sangre porque pueden ser fuente de transmisión y eso implica un incremento en los riesgos que el sistema tiene. Muy gentil. Muchas gracias, doctora Chil, por haber atendido este enlace para enterarnos de este tema. Yo agradezco al abogado Gonzalo Youssef, y a usted, don Ruperto, le digo que nos ha emocionado, pero que tenga fuerza para seguir adelante, porque usted tiene razones para vivir y para seguir luchando por sus dos hijos. ¿Ah? Gracias. Perfecto. Gracias, Ruperto. Gracias, don Gonzalo. Muy amable. Estamos haciendo de pe a pa. Estamos conversando con los protagonistas de la actualidad, con las noticias que de pronto nos divierten o aquellas que también nos preocupan o nos conmueven. Dentro de un instante, otra invitada. Esta es Susi, de verdad, la que viene en de pe a pa.